Se investiga el caso y se da seguimiento en las distintas líneas de transporte de carga pesada, detallaron miembros de FECATRANS. Realmente estamos preocupados porque se den este tipo de situaciones. Creemos que para el caso que se menciona, es probable que el conductor haya tomado la decisión de transportar a un grupo de personas, probablemente sin el consentimiento ni la autorización del propietario de la empresa, porque las empresas de transporte de carga pues están claras de que no deben de prestarse a ese tipo de situaciones, pues son situaciones que riñen con la ley, especialmente cuando quienes se transportan ahí son personas que no tienen una o no se han introducido al país con todas las de ley, ¿verdad? Porque vienen como ilegales. Asimismo, se hizo un llamado a pilotos a prepararse ante una eventual caravana masiva y no comprometerse a llevar a migrantes, pues se podrían caer de las unidades. De igual manera, todo lo que es transportar personas que sean migrantes que pasan por el país, se le está instruyendo, se le está pidiendo a las empresas transportistas que no se presten a eso. Lamentablemente, cuando son caravanas de migrantes, hemos visto en el pasado de que abordan los medios de transporte forzosamente porque bloquean las rutas, aprovechan que paran los medios de transporte y de alguna manera se suben a los medios de transporte. En este caso, Sandy, me gustaría pensar que efectivamente fue una decisión del piloto, ¿verdad? Una decisión unilateral. Ahora, está bien, supongamos que no son los transportistas, yo creo que tenemos que asumir eso así y ojalá se investigue bien, pero si fue una decisión del piloto, aquí viene lo terrible también. Quiere decir que hay pilotos del transporte pesado que están vinculados con redes de tratantes, porque el piloto cómo va a venir y cómo va a hacer para meter haitianos, brasileños, tailandeses y de otros países, juntarlos en un lugar y meterlos en el furgón y tratar de transportarlos ilegalmente. Significa que tiene ese vínculo y que lo está haciendo por una razón. La razón es monetaria. Ojo, señores transportistas, porque entonces lo que ustedes tienen que ver es a quién están contratando, a quién tienen manejando y qué es lo ilegal que pueden estar haciendo. Y no estoy hablando de todos los pilotos, la mayoría han de ser muy buenos, muy trabajadores en ese sentido, pero sí hay algunos que se están corrompiendo y aquí es claro. Y mira, aquí lo que hace falta es poder fortalecer los controles, Julio, porque la verdad es de que tanto como ocurre en otro tipo de transportes como los taxis, los buses, que existen transporte pirata, no me extrañaría que este también sea uno de los casos, ¿no? Donde no cumplan con los parámetros de ley, que sea utilizado incluso el furgón de forma clandestina. Así es. Y que esta persona incluso, imagínate, que no tenga la capacidad de poder conducir este medio de transporte y que es muy peligroso, porque también no basta solamente con que sepas arrancar el transporte pesado, sino que todas las maniobras que puedes realizar y el peligro que puedes poner a las personas también, que es muy complicado, porque era una persona muy joven también, sí, también no se sabe la verdad la experiencia que tenga, no se sabe si estaba contratado por una empresa legalmente establecida. Realmente es información que todavía las autoridades pues deberán indagar, pero lo que sí es que se logró la captura y ahora deberá enfrentar a la justicia. La captura y la interceptación de este furgón. Ahora, aquí hay dos posibilidades: que haya sido por un operativo y casualmente por la divina providencia y para que esta gente pues no muriera, ¿no? Porque cuando lo paran en carretera, la autoridad policial empieza a escuchar los golpes desesperados, los gritos desesperados de los migrantes que adentro se estaban asfixiando definitivamente. Sí. O simple y sencillamente también aquí alguien dio la información. Yo eso es lo que más creo. Por eso creo que están vinculados, como te digo, al crimen organizado. Y la teoría que tú estás planteando no hay que tirarla en el olvido, sino que hay que tenerla bien como una fuerte hipótesis para investigación. Puede ser transporte, no necesariamente de las líneas, digamos, reconocidas, sino que una nueva forma de los tratantes de poner este tipo de transportes. Bueno, a ver si nos agarran y si no, pues pasamos los furgones tranquilamente. Habrá que ver. Habrá que ver, Julio. Y de esta forma, en esta ocasión se dio a conocer porque pues llegó información a la policía y logró entonces interceptar exactamente este furgón.
pero saber cuántos ya han pasado, Julio, y es una situación que creo que no pueden perder de vista las fuerzas de seguridad. Vamos a ir con datos, pero esta no fue la primera vez, ni tampoco va a ser la última. En pantalla, Sandy, tenemos datos para nuestros televidentes, y es que algo que se ha evidenciado durante todas las caravanas de migrantes, vamos a empezar a hablar un poquito en el orden, provenientes de Honduras, por ejemplo, es que los guatemaltecos han apoyado de varias maneras. Inclusive se ha visto cómo transporte pesado en esas ocasiones ha subido, y hay que decirlo, ¿no?, a estos migrantes, y ahí están las imágenes televisivas, a las plataformas para otorgarles el tradicional jalón, como decimos los guatemaltecos, el RAI, y apoyarles en su trayecto. Sin embargo, hoy hay un pronunciamiento por parte de la gremial de transporte pesado de que ellos no se están prestando para el transporte ilegal, ¿no?, de los migrantes. No es que el migrante sea ilegal, lo ilegal es transportarlo de esa manera. Pese a esto, claramente se analiza este tema por la situación recientemente acaecida, que es la que estamos hoy analizando, de un piloto, que a saber si será piloto realmente, del transporte pesado, que estaba transportando al menos a 145 migrantes de distintas nacionalidades. Y es aquí donde yo no logro decir ni entender que esto pueda ser una casualidad. Desde Tailandia hasta Brasil, pasando por otros países, juntos para irse en este transporte. Es un modus operandi nuevo, evidentemente, si es que es nuevo y no, o si no lo habíamos detectado antes, de las redes de tratantes. La pregunta es, como tú decías, ¿son sus propios transportes o están corrompiendo a transportistas o están corrompiendo empresas? Porque no hay más posibilidades. Exactamente. Esta investigación tiene que ir más para otros puntos para poder incluso detectar la red que opera de esta forma, Julio, porque deben ser varias, sin duda alguna. Seguro que sí, El tema de la migración, especialmente de estas diversas nacionalidades, pues se ha convertido en un atractivo y en un factor económico, exactamente. Eso es. Porque sabemos que existen varias movilizaciones que se registran en Guatemala y que cada vez utilizan más a Guatemala como paso para poder llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces hay que ir también reforzando las investigaciones, fortaleciendo también los puntos ciegos, porque en Guatemala también hay muchos puntos ciegos, Julio. Sandy, yo no sé si podríamos hilar más fino, porque ¿será que solo acaso en el transporte pesado se transporta de manera ilegal a estos migrantes? No, también ha de pasar en algunos buses, camionetas, lo que sea, del transporte público. O sea que aquí están operando, porque recordemos que el crimen organizado tiene toda la capacidad económica para comprar cualquier tipo de voluntades que vayan desde funcionarios públicos en aduanas, y no solo en Guatemala, estoy hablando por todos los países donde se trata a las personas, sino que también comprar las voluntades de pilotos, de ayudantes y ojalá no de empresarios, pero también esto habrá que investigarlo, ¿no? Totalmente. Vamos a ir con otros datos de una vez, mostrando entonces estos puntos y los retos que trae para las autoridades también. Con mucho gusto, Sandy. Evidentemente lo que puede pasar en este caso, fuera del exceso de bondad y sentimiento de altruismo y también colaboración hacia los migrantes, es que existan casos claramente involucrados con redes de tratantes, al menos por algunos pilotos del transporte pesado. Esto está evidenciado. Quizá en estos casos donde transportistas, tanto de transporte pesado como público, pueden llegar inclusive a tener dádivas de los tratantes, sea difícil detener este fenómeno. La cosa es, ¿a quién llegan esas dádivas? ¿A los empresarios? Ellos dicen que no. Entonces será a los pilotos directamente, a quienes manejan estos vehículos. Investíguese pues. El reto para las autoridades, Sandy, es verificar a través de operativos diarios en distintos puntos y a través de la inteligencia policial y civil de las carreteras del país que esto ya no suceda. Además, posiblemente el próximo reto mayúsculo pueda ser enfrentar situaciones como la eventual salida de la megacaravana anunciada por los hondureños para los próximos días. Pero fuera de esa megacaravana, esto pasa a diario. Esto no es una cuestión casual, esto es una cuestión que se ha venido dando, vaya usted a saber desde cuándo, y hasta ahora se está evidenciando. Así que, ojo con esto, aquí hay una nueva forma de operar de los tratantes. Totalmente, Julio. Bueno, esta es la situación que se está registrando entonces en el país, en el marco también de los anuncios de caravanas de migrantes que puedan arribar
a Guatemala en los próximos días, que complican entonces también y pone en evidencia lo necesario que es que las autoridades, tanto de seguridad como de migración, puedan trabajar en conjunto para ir entonces fortaleciendo sus operativos y evitar que se den situaciones como esta. La migración irregular, sabemos entonces los riesgos que enfrentan también. En este caso, imagínate que los propios migrantes pedían ayuda. Esta gente pudo haber muerto 145 migrantes en un solo furgón, en tiempos de pandemia, donde ahora también el monitoreo que se les tiene que hacer en su situación de salud, porque no se les puede dejar solo así. Exactamente. Como sea, para que usted quede con el análisis allá en casa, con esto que le evidenciamos, es que hoy por hoy la trata de personas está más fuerte y más presente que nunca en todos los países. Lamentablemente en Guatemala, porque somos el paso obligado, entre otros, igual que México, para llegar a Estados Unidos. Bueno, concluimos entonces este tema de análisis, pero cuando regresemos hablaremos ahora de un contexto que es la vacunación. Y esta semana inició la vacunación para personas mayores de 40 años. De 40 años en adelante, ¿conoce a alguien usted? ¿O usted tiene esta edad? Bueno, pendientes con el tema. O sea que ya me puedo vacunar, ¿verdad, Sandy? Muy bien. No te quería preguntar la edad, pero qué bueno que la dijiste. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a la pausa porque nosotros somos A la Medida.